Eso procederemos con los últimos paneles de nuestro Congreso. Siendo así, el 10º panel se titula Mitigación de la corrupción en las obras públicas, a cargo del expositor ingeniero Fernando Sillonis, ingeniero, economista, magíster en Administración de Negocios. Este panel está integrado asimismo por el señor Fernando Reyes, comunicador social, MBA, docente y expositor, por la ingeniera Mónica González del Valle, ingeniera civil, MVP, adjudicadora de JRD y gestor de obras, y el abogado Jeffrey Radzinski, abogado, magíster en gobernabilidad y gestión pública. Un aplauso para todos. Ingeniero Sillonis, adelante. Muchísimas gracias. Hablar de corrupción es hablar de el problema de nuestro país. Entonces, felicitaciones a quien haya determinado el tema para abordar un problema muy, muy grave que tenemos en nuestro país. Incluso yo acortaría el título de este panel, es mitigación de la corrupción, el gran desafío. La corrupción en las obras públicas es un espacio de corrupción de los tantos otros que hay en materia estatal. En el Estado peruano, aparte de sobrevalorar obras, aparte de hacer, entre comillas, expedientes técnicos, que es un copiar-pegar de cualquier documento y que no sirve para nada, ¿no? Aparte de no ejecutar lo que dice el expediente técnico, sino hacer trampa con las limpiezas de ríos, después viene el río y por supuesto desaparece todo. No poner la estructura que establecen los planos, en donde están coludidos supervisores con ingenieros, con Estado mismo. Repito, hay mucha corrupción, entonces ese es el problema. Todas las carencias que tenemos los peruanos se originan en corrupción. La falta de agua es un problema de corrupción, concretamente de corrupción en espacios municipales. Yo me voy a referir mucho a Ica porque me tocó vivir la experiencia del gobierno regional de Ica, pero los iqueños no tienen agua, por ejemplo, no tienen agua continua, ¿no? Hace poco se quejaba una docente de un colegio en Ocucaje. Dicho sea de paso, los ríos están llenos de agua hoy día, ¿no? Hoy día porque estamos en plena temporada de lluvias, pero el colegio tenía 2 horas a la semana, ¿no? Esa es la dotación de agua que tenía este colegio en Ocucaje y así por el estilo. Entonces, hacemos bien en abordar el problema. Pero primer punto de aclaración. Corruptas son las personas, corruptas no son las instituciones. Las instituciones son entes que no pueden ser corruptas, ¿no? El Poder Judicial no puede ser corrupto. Los corruptos son los jueces y fiscales corruptos, porque también hay integridad dentro del Poder Judicial. No quiero ser aguafiestas, pero es probable que en el Colegio de Ingenieros haya corrupción. El Colegio de Ingenieros no es corrupto, hay ingenieros corruptos. Y eso pasa en todas las instituciones del Estado. Entonces, de lo que se trata es de evitar, en la medida de lo posible, que gente corrupta acceda a cargos públicos. A nivel privado es imposible controlar la corrupción, que la hay, por supuesto, también, pero, digamos, no es tan importante como la corrupción en el Estado, porque la corrupción en el nivel privado, un privado le roba al otro privado y, bueno, el que se deja robar, allá él, ¿no? Y normalmente una empresa corrupta, ¿no?,
que sube los precios irresponsablemente, pierde competitividad. O sea, el mercado suele depurar mucho la corrupción en los espacios privados. No todos, pero en fin, es problema de privados. El problema del Estado es que los dueños del Estado somos los ciudadanos. Y el Estado nunca quiebra, ¿no? Entonces la corrupción, el Estado puede perpetuarse ad infinitum, podría nunca combatirse, y es el pueblo, la ciudadanía, la que financia la corrupción con incomodidades, malos servicios, maltratos crueles, atenciones, etc. Entonces, son palabras mayores, ¿no? Combatir la corrupción en el Estado es muy importante, repito, porque entre privados, repito, hay corrupción, pero los privados se las tienen que arreglar como pueden. En el Estado no tenemos que arreglarlo los ciudadanos, porque nosotros somos los afectados, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo se evita la corrupción en el Estado? Por favor, dígame si estamos de acuerdo. Hemos fracasado, ¿no es verdad? Hace décadas que tenemos presidentes corruptos, congresistas corruptos, ministros corruptos, gobernadores regionales corruptos, alcaldes corruptos, policías corruptos, jueces corruptos. No ha funcionado. El Estado peruano, nuestro Estado, no ha funcionado. Y es la política la que ha malogrado al Estado peruano. ¿Por qué digo eso con tanta convicción? Yo fui gobernador regional entre los años 2015 al 2018 y como ingeniero que soy, y bueno, más o menos por sentido común, sin saber nada de salud pública, yo veía un pésimo trato en los hospitales de Ica. Entonces recurrí a la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, para que ponga a disposición del gobierno regional una veintena de gerentes públicos expertos en salud pública. Y tal cual, el gobierno regional agradeció este ofrecimiento de Servir y contratamos a los 20 gerentes públicos, todos con maestrías en gestión de salud pública, muy buenas calificaciones, y ellos hicieron la revolución de la salud en Ica. Muchos, y me hacen sentir mal, atribuyen a mí el mérito de haber corregido la salud pública. Y ojo, corregir la salud pública quiere decir eliminar colas, cosa que ningún hospital público hoy día puede ostentar. Había muchas colas de amanecida en Ica y nosotros corregimos eso, mejor dicho, los gerentes públicos. ¿Cómo así? Evitando que los médicos abandonen los hospitales en horario de trabajo para ir a atender a sus clínicas privadas. ¿Cómo así? Con tecnología, sistemas de gestión hospitalaria altamente digitalizados, donde, como en cualquier fábrica o cualquier campo agrícola, que es mi vocación, uno pone indicadores de productividad. Los médicos tenían que atender promedio 20 pacientes diarios y cuando instalamos el sistema atendían a 4 pacientes diarios, promedio. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué son tan improductivos los médicos? Simplemente se iban del hospital y, por supuesto, los pacientes que se pudran, ¿no? Ese tipo de cosas pasan en el Estado. Entonces, repito, ¿cómo hacer para que al Estado no lleguen estos médicos corruptos y sí lleguen buenos médicos? Entonces, nosotros tenemos experiencias muy interesantes en el país y la más exitosa, en mi opinión, se llama Banco Central de Reserva del Perú. Y no es porque el Banco Central sepa de salud pública, sino es una institución 100% estatal, no hay ningún servicio privatizado en el Banco Central de Reserva y no hay inflación, no hay devaluación, hay reservas, macroeconómicamente, check, check, check. El Banco Central de Reserva es una institución estatal, pero excelente, ¿no? El Ministerio de Salud es una institución estatal fracasada. Y el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Energía, todo lo que es politizado falló
y todo lo que es autónomo y sobre todo profesional tuvo éxito. Entonces, ahí va la propuesta. Hay que replicar el diseño organizacional del Banco Central de Reserva a todos aquellos servicios públicos fallidos: agua potable, vivienda, infraestructura, salud, educación, seguridad, y siguen temas. Todo lo fallido está politizado, hay que autonomizarlo y profesionalizarlo. Y consulten con el BCR como he hecho yo. Para acceder al BCR es imposible llegar con un tarjetazo, como se llega a los hospitales públicos. Es imposible vender un puesto, como se llega a la Dirección Regional de Transportes. El que paga más es director de transporte y, por supuesto, recupera la coima con la venta de brevetes. En el Banco Central no se puede llegar por esa vía. Hay que ir a través de una escuela propia del Banco Central, súper exigente, y son evaluados. Y los mejores de esa escuela son los que acceden a trabajar al Banco Central de Reserva. Entonces, ¿por qué no cambiar el diseño organizacional de los hospitales, por solo mencionar un caso, o todo al Ministerio de Transportes, que hace tanta infraestructura? Ya hemos visto, al Ministerio de Transportes entran pues la enamorada, el ahijado, el sobrino, entran. Al Banco Central no podría entrar. ¿Por qué no hacer del Ministerio de Transportes también una institución autónoma, pero súper profesional, despolitizada, donde para ingresar hay que pasar por estos filtros académicos de mucho rigor y solo los mejores entran? Y con eso se resolvería el problema. Lo mismo pues para los hospitales, para las escuelas, para todas las instancias del Estado. El Ministerio del Interior. Los peruanos hemos aprendido que para subir a general había que pagar $20.000. Y las más altas autoridades de la policía deben haber pagado $20.000 para ostentar los cargos que tienen. Pregunto yo, ¿qué mérito, más allá de los $20.000, tiene el general que hoy día dirige la Policía Nacional? Eso no es meritocracia. Eso es corrupción, ¿no? Por eso es tan importante. Entonces, muy importante el cambio en el diseño organizacional y muy importante los procedimientos para acceder. Y termino con una invocación del control. El control lo tiene que hacer la ciudadanía. Realmente, con todo el aprecio que tengo por Nelson Schack y todo lo demás, lo único que hace Contraloría es repetirnos todos los años que los corruptos se robaron 20 y tantos mil millones de soles y que eso es un montón de dinero, pero todos los años es el mismo informe. Todos los años informa que por supuesto no hay agua potable. Todos los años informa que los pueblos son una inmundicia porque no funciona la limpieza pública. Entonces nosotros no queremos tanto diagnóstico o evidencia de la corrupción. Nosotros queremos evitar la corrupción. La única forma de hacerlo es autonomizando y profesionalizando y quitándole las competencias de servicios públicos altamente especializados a los políticos. Ahí está la madre del cordero. Muchas gracias y creo que vamos a entrar a algunos comentarios. Estoy bien de tiempo, ¿no? De ahí nomás. Como tú dices. Bueno, ahora creo que soy medio maestro de ceremonias, ¿no? En este orden, Fernando Reyes, ¿alguna opinión con respecto a cómo mitigar la corrupción en obras públicas y en el Estado en general? Gracias. Tienes que prender tu... Hola. Ahora sí me escuchan. Gracias, Fernando. Muy buena tu charla. Te felicito. Creo que muchas autoridades deberían replicar el ejemplo que tú has compartido el día de hoy para conseguir mejoras en este frente. Yo voy a hacerle algunos comentarios bien puntuales ya sobre el tema para el cual nos han convocado. El tema del panel es mitigación de la corrupción en las obras públicas. Y la primera reflexión que quiero dejar con ustedes es... la corrupción es un problema real,
es real y afecta a todos, a los ciudadanos en general. Una encuesta de Datum, que se dio a conocer hace unos meses, en septiembre del año pasado, nos dice que el 96% de los peruanos considera que la corrupción, que los niveles de corrupción en el país son altos o muy altos. 96% de los peruanos consideran que el nivel de corrupción en el país es alto o muy alto. Además, INEI, que cada semestre hace una encuesta para saber cuál es el problema más grande que tiene el país, desde hace varios años, más o menos unos 6, 8 años, tiene a la corrupción como el principal problema que tienen que enfrentar los peruanos. Según el último dato, el 56% de los peruanos consideran que la corrupción es el principal problema del país, por encima incluso de la inseguridad, que es 35%. O sea, es un problema real. Las cifras que también comentó Fernando hace un momento, de los 24.000 millones, que es el costo de la corrupción en el país, es real. O sea, es lo que finalmente le cuesta a todos los peruanos, que terminamos pagando todos los peruanos por la corrupción en el aparato estatal. Entonces, ¿esto cómo se traduce? ¿Por qué le afecta? ¿Por qué, digamos, debemos quitarnos quizá esa idea errada de que la corrupción es algo etéreo, algo que no nos afecta, algo que está allí, ¿no? Y que debemos combatir, pero no me afecta, digamos? Es mentira, eso es una realidad errada. ¿Por qué? Porque la verdad es que una obra, ¿no? Una obra que, digamos, tiene corrupción en su proceso, en su ejecución, nunca se termina de ejecutar. Y si se ejecuta, está mal hecha. Entonces, eso le afecta en la calidad de vida a las poblaciones, a todos en general, pero especialmente a los más necesitados, a quienes no tienen acceso a servicios y a productos de calidad. Entonces, es un problema real y tenemos que tener conciencia de eso. ¿Ya? La percepción generalizada es que estamos muy mal en corrupción, que es el principal problema y que nos cuesta un montón de plata, pero no estamos haciendo nada. Creo que eso nos debe llevar a una primera reflexión de tomemos acción para cómo nos sumamos desde nuestro propio ámbito a combatir este problema en el país. La segunda reflexión que quiero compartirles es que las empresas sostenibles deben combatir la corrupción. Se habla mucho en estos últimos tiempos del enfoque de sostenibilidad, del enfoque ESG, ¿no? De medio ambiente, social y governance o gobierno corporativo. Y de hecho, muchas empresas están abrazando estos principios, estos factores ESG, los están adaptando a su modelo de negocio. Y está muy bien, porque las estás haciendo, digamos, ser mucho más rentables, pero al mismo tiempo poniendo foco en el bienestar que pueden generar en la población. Y eso está perfecto. Pero quiero hacer foco especial en la letra G, de governance, de gobierno corporativo. Las empresas que están comprometiéndose cada vez más con la sostenibilidad están haciendo ajustes, ¿no? internos para tener protocolos que sean, digamos, de primer nivel, que les permita tener un buen gobierno corporativo, ¿no? Candados para evitar que haya situaciones que, digamos, de corrupción al interior, que también lo hay, como lo dijo Fernando, la corrupción no es un problema de instituciones o de procesos, sino de personas. Entonces tienes que asegurarte que todas las personas que son parte de tu institución, de tu empresa, cumplan las normas. Y no solamente las cumplan por un tema normativo, sino que, digamos, los cumplan porque saben que de esa manera van a impactar de manera positiva en la sociedad y en sus diversos stakeholders. Pero creo que acá se genera una doble dimensión. La primera dimensión es que al interior de la empresa todo puede estar funcionando muy bien. Tienes tus controles, ¿no? Tienes tus oficinas de cumplimiento que están haciendo un buen trabajo porque están supervisando que cumplan con todo lo que disponen, no solamente las normas nacionales, sino también los reglamentos internos de cada empresa. Pero hacia afuera, ¿qué están haciendo las empresas? Hacia afuera creo que hace falta que las empresas se sumen a una gran cruzada nacional para combatir la corrupción. Es muy poco lo que están diciendo en este tema, públicamente. Lo están haciendo a la interna, porque obviamente saben que después de todo lo que hemos vivido en los últimos años, las empresas necesitan mejorar sus controles para asegurar que, digamos, no incurran en estas situaciones de corrupción. Pero hacia afuera creo que falta y podrían hacer mucho más. Podrían realmente desarrollar campañas que inviten a toda la población a que, oigan, la corrupción existe y es algo que tenemos que combatir desde todos los frentes.
Y por eso felicito mucho al Colegio de Ingenieros, al Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, por estar desarrollando este tipo de eventos y que dentro del programa de este evento incluyan a la corrupción como uno de sus ejes, porque creo que es clave. Es muy importante, es un gran acierto. Y creo que los colegios profesionales y los gremios empresariales tienen mucho por hacer, ¿no? Quiero citar brevemente el caso de la Cámara de Comercio de Lima, que ellos han lanzado el año pasado una iniciativa muy interesante que se llama Semilleros para la Formación de los Nuevos Funcionarios Públicos. ¿Qué han hecho? Han invitado a través de su Comisión de Integridad y de Lucha contra la Corrupción a universidades de todo el país y han conseguido que destaquen o envíen a los mejores perfiles, a sus mejores cuadros, alumnos del quinto superior, para que sigan una pasantía y les enseñen cómo es la gestión pública, cómo funcionan las cosas al interior del Estado, y también refuercen y sensibilicen a los nuevos profesionales en cómo sumarse a la lucha contra la corrupción. Creo que esa es una iniciativa interesante y así como estas podrían hacerse muchas más. Y la tercera reflexión, antes de que me come el tiempo, es el rol de la prensa. Una prensa libre, independiente y que hace bien su trabajo es un aliado clave en la lucha contra la corrupción. Hemos visto todos los escándalos, Lavallato, Odebrecht, que han alcanzado tal repercusión porque en efecto, ¿no?, la prensa jugó un rol muy importante. Y para asegurarnos de que la prensa y de que, vivamos en un Estado de Derecho y que la democracia, siga vigente como modelo, es importante que todos tomemos acción, frente a la corrupción. Y la prensa, una prensa libre, independiente, es clave en este proceso, en este tema. Muchas veces no nos puede gustar lo que nos dice la prensa, ¿no? Y nos concentramos mucho en el mensajero, pero creo que tenemos que centrarnos más en los protagonistas de la noticia más que en el mensajero. La prensa solamente hace su trabajo y nosotros como ciudadanos debemos respaldar que la prensa actúe de manera libre e independiente porque juegan un rol muy importante en la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. El comentario de Mónica González del Valle. Gracias, Fernando. Gracias, Alexis y Alcar, por la invitación para esta mesa tan interesante y este tema tan importante que nos lleva a cabo a nosotros con la corrupción. La corrupción es un tema que lo escuchamos a diario, lo escuchamos siempre. Y escuchamos también una forma o un mensaje a veces o una idea que dicen, no importa que sea corrupto aunque haga obras. Y yo creo que ese es un mensaje muy negativo para todo nuestro país. La corrupción, empezamos viendo que la corrupción no solamente es un problema del Perú, es un problema mundial. Es una problemática que va a generar problemas con la inversión total del país. Tiene un impacto económico porque va a afectar negativamente a todo nuestro país, en lo cual va a evitar la eficiencia, la competitividad, que es tan importante para nosotros en todos los proyectos, y va a desmotivar la inversión. Asimismo, nosotros podemos indicar y minimizar que va a perder el Ministerio Público o todas las áreas públicas la confianza en esto, ya que repetitivamente venimos escuchando que hay problemas, como han venido diciendo los ponentes anteriores. Fernando mismo ha comentado que ha tenido que gestionar o que manejar de una manera distinta, contratando profesionales adecuados, idóneos, con un nivel, con una ética necesaria para poder manejar esta corrupción. Entonces, nosotros podemos indicar que la corrupción es un problema multidisciplinario que nos va a abarcar, y no solamente tenemos que combatir una disciplina, sino tenemos que combatir muchas. Entonces, para ello, nosotros debemos enfocarlo en evaluar, analizar y validar 5 aspectos que considero que deben de ser importantes, porque esto va a generar, va a tener mucha importancia en la mitigación de los riesgos de la gestión para poder corrompir o poder
curar esta enfermedad, porque es una enfermedad llamada corrupción. Los puntos que yo puedo considerar son los puntos de transparencia, rendición de cuentas, educación, tecnología y fortaleza institucional. En la parte cuando nosotros vamos a ir hablando un poco de lo que es transparencia, va a ser importante promover un gran cambio cultural, organizacional, cosa que es importante porque nuestras organizaciones en la transparencia, cuando ustedes escuchan algo dicen no hay transparencia, no se maneja, no se entiende, no se ve, y eso es muy complicado. Entonces, debemos tener un énfasis en este punto y saber y que la gente pueda conocer que realmente en qué se está invirtiendo los fondos públicos, en dónde está yendo sus impuestos, porque la gente no piensa y no sabe y no cree dónde está, qué está pasando con todo ello. Entonces es importante demostrar que sí hay muchos fondos públicos que se van para obras de bien, pero que no necesariamente por no tener una transparencia adecuada se puede visualizar o se puede analizar de esta manera. Cuando nosotros hablamos de rendición de cuentas, ahí viene un gran problema, ¿no? Nadie quiere rendir cuentas. Nadie quiere decir qué hizo o qué no hizo. Entonces, cada persona debe ser responsable de sus acciones y puede ser auditada tanto interna como externamente sin ningún problema. Eso es lo que nosotros debemos de manifestar y es lo que siempre debemos de tener en cuenta. La rendición de cuentas y la transparencia no solamente se debe de realizar porque nos las exigen o porque nos los piden. Sinceramente debe ser parte de nuestra cultura ética de cada una de las personas que participan en los proyectos, que son miembros o que son funcionarios públicos, que son contratistas. Entonces, cada uno debe tener una formación de ética en la cual que nosotros también vemos que está un poco desmenguada, ¿no? Entonces, debemos de incidir mucho en ese tema. Luego es fomentar la educación. ¿Y por qué debemos fomentar la educación? Digamos, vamos a decir, ya todos somos muy grandes y seguimos educándonos, sí, pero a veces no nos educamos en la ética. Es muy importante que nosotros tengamos una visión de ética sobre el riesgo y las consecuencias de la corrupción, porque eso es lo que no se visora. De repente, no solamente con nosotros, sino también con la gente que recién inicia, con la gente que recién empieza en la ingeniería, en la arquitectura o en todos los procesos de obras para hacer el diseño. Es muy importante infundir, crear y manifestar este espíritu, esta sensación de que la ética es algo que uno lo lleva consigo y que es el valor más importante que pueden tener para poder tener un desarrollo adecuado en sus proyectos. Luego vamos a hablar de la tecnología. La tecnología es importante en esta época y en este entorno, porque son puntos susceptibles de corrupción. Nosotros tenemos que utilizar estas herramientas tecnológicas que vamos a poder manejar y que vamos a poder determinar para poder mejorar, ¿qué cosa? 3 cosas importantes: la eficiencia, la transparencia y la trazabilidad de los procesos. Cosa que a veces la trazabilidad de los procesos se pierden. Tenemos en este momento la magnitud de tener una información o poder hacer todo digitalizado. ¿Por qué no se hace de esa manera? ¿Por qué todavía algunas instituciones siguen teniendo una mesa de parte física, donde tienen que llevar 800.000 cajas de expedientes técnicos para que revisen? Si tenemos la información tecnológica que podemos utilizarla y guardarla y es pública, entonces cualquier persona lo puede revisar y lo puede evaluar. Entonces es muy importante que utilicemos en este momento nuestra tecnología para poder desarrollar para el bien de nuestro país. También debemos de fortalecer las instituciones públicas. Estas instituciones públicas deben de garantizar la independencia y la competitividad y asimismo la integridad. ¿Cómo lo deberíamos hacer? Teniendo de repente un órgano de control anticorrupción, pero un órgano de control que funcione con el principio de ¿qué? De que todos hacemos las cosas bien. No que piensen al revés, porque si pensamos que todos hacemos las cosas bien, vamos a tener en cuenta
que la situación va a mejorar. Empecemos con ese principio, hay que cambiar la mentalidad, es muy importante. Podemos indicar finalmente que la integridad, y eso es importante, la integridad es parte del desarrollo de la conducta tanto del contratista como del contratante. ¿Para qué significa esta integridad? Para que el proyecto se lleve a bien. ¿Por qué queremos que el proyecto se lleve a bien? No queremos, obviamente el contratista va a ganar, la entidad va a desarrollar sus efectos, pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que el proyecto se realice, que el proyecto se haga y que por eso nosotros podemos tener y formar adecuadamente. Para ello la educación es sumamente importante. Y podemos concluir con algo que sí dijo Fernando, que la corrupción no es de la institución, sino la corrupción es de la persona. Gracias. Comentario de Jeffrey Rasinski. Hola. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros por la invitación. Felicitaciones a Fernando Sillonis por la presentación y a mis colegas del panel, Fernando y Mónica, por sus apuntes. Yo me voy a permitir complementar algunos de los datos y luego reflexionar a partir de algunos de los comentarios valiosos, interesantes que hizo Fernando Sillonis. En primer lugar, permítanme tomar los datos de recientes estudios de opinión que citó Fernando Reyes, cuando señala que la corrupción ya es, en percepción ciudadana en el Perú, el principal problema. Empata a veces, primero o segundo, con la inseguridad ciudadana. Entonces, se da que el hecho objetivo, la realidad objetiva de un aumento en la corrupción y de índices objetivos de corrupción coinciden en este caso con la percepción ciudadana, porque muchas veces hay una brecha muy grande entre los hechos objetivos y la percepción. Aquí coinciden y están a la cabeza de lo que considera la ciudadanía peruana como el principal problema del país. Pero me permito un correlato de eso. Cuando le preguntan a la ciudadanía, oiga, ¿y quién cree usted que es el responsable? ¿Quiénes son los responsables de esta tremenda corrupción y de esta realidad? Y responden, y cito, estudio de Ipsos, febrero del 2024, responde, en primer lugar, el Congreso de la República, en segundo lugar, el Gobierno Central, luego el Poder Judicial, en cuarto lugar, el Ministerio Público, los fiscales, y en quinto lugar, otros políticos, autoridades donde entran alcaldes, gobernadores, entre otros. Entonces, hay un correlato de estas principales instituciones y coincido con lo señalado y lo reiterado sobre individualizar a las personas corruptas más allá de las entidades. Y eso nos lleva al primer punto que quería reflexionar o profundizar, que es el de la impunidad. La impunidad respecto de los actos particulares de los sujetos corruptos, más allá de las entidades identificadas. Lo segundo que quería anotar es, revisando datos de la Contraloría General de la República, en su último informe, actualizando el récord, señalan que hay 40.581 obras o proyectos de inversión pública abandonados o probablemente ante un inminente abandono, es decir, que se adjudicaron pero que no se llevaron a cabo y que no concluyeron. Y ese dato creo que es potente y calza también con el de pérdidas por corrupción de 24.000 millones de soles en el 2023, cito también como fuente a la propia Contraloría General de la República. Y eso me lleva a un término y a una anotación que hizo Mónica sobre la rendición de cuentas, ¿no? Accountability de que hablan los anglosajones, y su ausencia o su carencia o las limitaciones para hacerlo. Y la rendición de cuentas muchas veces
no la practican las autoridades porque no hay un costo político, ¿no? No hay una pérdida de rentabilidad política respecto de esa rendición de cuentas, y creo que por ahí, y eso merecería una discusión más larga, creo que debe ir en ese campo, o me permito asomarlo como una reflexión. Y lo tercero que quiero ver, y ahí me permito y traigo a colación el modelo Banco Central de Reserva, es el tema del mayor interés ciudadano en los asuntos públicos. ¿Y por qué digo el mayor interés? Porque hay una paradoja muy grande. La ciudadanía dice que el principal problema es la corrupción, pero, digamos, no se aboca tanto al tema, o uno ve en la organización social y en las entidades privadas o públicas, como bien dijo Fernando Reyes, quizá no tenga esa relevancia para efecto del debate público, a pesar que es el principal o uno de los principales problemas. Y una forma de introducir asuntos al debate público es mostrar casos de éxito. Yo saludo cosas muy valiosas que se hicieron en el gobierno regional de Ica, y era un ejemplo lo de salud, pero me parece paradigmático lo del Banco Central de Reserva, precisamente porque implica un modelo poco común en una sociedad como la nuestra. Implica meritocracia. En primer lugar, como señalaron, ingresan los mejores, no los de mayores contactos, sino los mejores por concurso. En segundo lugar, algo que es muy valioso, hay prestigio y salarios competitivos. Es decir, la gente se siente orgullosa de trabajar en el Banco Central de Reserva. Hace poco leí un informe sobre el Reino Unido, y uno de los lugares donde más querían trabajar los egresados de Derecho de las facultades más prestigiosas era precisamente en la carrera judicial. No ocurre así en el Perú. Y no solo es un tema de remuneraciones y salarios, tiene que ver también con línea de carrera, con prestigio y reputación, con posibilidad de crecimiento profesional, y creo que eso es muy valioso en el ejemplo del Banco Central, que me parece una propuesta sumamente interesante y que comparto, y que creo que sería muy potente replicarlo. Me permito, porque me queda un minuto, terminar con la reflexión acerca de otra frase que ya ha calado mucho, ¿no? Casi acuñada, ¿no? que se acuña en las conversaciones sobre muchos temas públicos y gestión pública, que es el roba pero hace obra, ¿no? Y como decía Mónica, ¿no? Es perversa la frase, y esa frase en su correlato más macro es: el fin justifica los medios, que en democracia pues no debería caber, precisamente porque los medios constituyen un fin en sí mismo. Las formas y ese respeto y esos valores son un fin en sí mismo y deben tener sanción cuando no se cumplan. Faltando 27 segundos, les agradezco. Entiendo que hay preguntas de ustedes, porque a las 4 creo que termine este panel. Tenemos 7 minutos. Buenas tardes. Indudablemente que todos conocemos, casi con lujo de detalles, lo que es la corrupción en nuestro país. Los que tenemos más de 70 años, somos ingenieros y estamos en el escenario de la construcción, sabemos que la obra pública es el mejor mecanismo para entrar al mundo de la corrupción. Así como se hace una matriz de riesgo en un expediente técnico, también podemos hacer una matriz de riesgo en el mundo de la corrupción. Y la matriz de riesgo nos indica que el riesgo se elimina, se mitiga o se transfiere. Y considero que el mayor riesgo en la corrupción, porcentualmente, es la empresa privada. No es el Estado, porque los privados son... La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes consideran
que la empresa privada no es porcentualmente el mayor riesgo en lo que es la corrupción? Bueno, de mi experiencia, y creo que lo dije, hay corrupción en el sector privado y en el sector público, pero el problema que estamos enfrentando los peruanos está más del lado del Estado. Con un Estado íntegro, el corrupto privado no tendría cabida y está teniendo cabida. Entonces la respuesta es que estoy en desacuerdo con usted. El problema son los funcionarios corruptos, presidentes de la República, ministros, gobernadores, alcaldes, policías, jueces, etc. Sí. ¿Otra pregunta? Ok, gracias. Bueno, felicitando al panel en primer lugar, han tocado un tema realmente álgido en nuestro país. Bien, ¿quién le pone el cascabel al gato, ingeniero Sillones? Aquí hay un tema que es prácticamente algo inherente en el ser humano, son las reglas del juego, lamentablemente. ¿Cómo hacemos? O sea, usted plantea temas muy interesantes como formación, calidad profesional, etcétera. Pero mientras tengamos estos gobernantes, mientras tengamos estos congresistas que legislan a su favor, ¿quién le pone el cascabel al gato? Esa es la pregunta. Es una revolución organizacional, ¿no? Repito, creo que hemos hablado y hemos coincidido en la excelencia del Banco Central de Reserva, ¿no? Es replicar el Banco Central de Reserva, los que tienen, los de mi generación, recordamos a un Banco Central muy corrompido y un fracaso. La hiperinflación de los 70s y los 80 fue provocada por un pésimo Banco Central de Reserva y eso se corrigió. Entonces, habiendo corregido una institución que estaba corrompida a una de excelencia, yo digo, eso es lo que hay que replicar. Solo se me faltó agregar, dado que hay unos minutos, el Estado peruano no bonifica integridad, eficiencia, productividad. El bueno no recibe ningún bono y eso es peor aún que no sancionar la corrupción. O sea, hay muchas cosas que hacer que se practiquen en el sector privado. A los buenos hay que retribuir esa eficiencia, cosa que tampoco se hace, ¿no? Bien complicado. Gracias, señor. Me están preguntando a mí. ANIN no es autónoma, en mi opinión. Debió ser autónoma y debería de sustituir a una maraña de instituciones llena de funcionarios corruptos, como es Provías Nacional, Provías Descentralizado, PRONIET, PRONIS, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, todos hacen infraestructura, ¿no? Para hacer un colegio, todos hacen expedientes técnicos diferentes. Hay que estandarizar colegios, 5 tipos de colegios según la región, y no hay más expedientes técnicos y corrupción detrás de eso, ¿no? Tiene que haber una institución autónoma que haga toda la infraestructura del país de una manera tipo BCR. Pero los políticos no deben hacer obras. Esa es mi propuesta. Una preguntita rápida.
Muchísimas gracias, estimados panelistas. Se les va a hacer entrega de un diploma en reconocimiento por su espléndida disertación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aplausos nuevamente al panel, por favor. Claro que sí. Acto seguido se introducirá al siguiente panel, que tratará sobre el tema Contratos Estandarizados FIDIC o NEC. En virtud de ello, invito al estrado al expositor, ingeniero Ignacio Palacios, ingeniero civil, consultor, adjudicador, certificado internacionalmente por la FIDIC. Asimismo, invito a los panelistas, ingeniero Luis Hernández, árbitro, perito CIP, adjudicador IDAP y presidente del directorio del CART CIP Lima. Asimismo, al ingeniero Marc Chassant, ingeniero civil, licenciado en Geología y Física y gerente en CICI. Así como la doctora Janet Sayas, árbitro, adjudicadora y especialista de procura y contrataciones con el Estado. Un aplauso, por favor, para nuestros panelistas. Estimado ingeniero Palacios, adelante, por favor. ¿Qué tal, se me escucha? Estupendo. Habitualmente me dejan los temas complicados y las horas difíciles. He de agradecer a la organización que esta vez han tenido el detalle de no dejarme la sesión de después de comer. Así que han sido muy amables, me han dado un poquito de ventaja esta vez. Pero tengo la mala noticia de que os voy a hacer trabajar un poquito en el día de hoy. Querría que levantase la mano las personas que han trabajado con los contratos NEC. ¿Quién ha trabajado con NEC? Bien. ¿Quién ha trabajado con contratos FIDIC? ¡Wow! Bastante diferencia. Muy bien. Normalmente cuando yo pregunto a una persona, un consejo, un asesoramiento, siempre pregunto a gente que ha tenido experiencia, porque a mí es lo que realmente me llena, ¿no? Llega un momento como profesional que lo que estás buscando son las experiencias de otros, porque lo que te dicen, lo que está en los libros, pues es accesible, ¿no? Y siempre hay que tener un punto crítico. No todos hacemos las cosas igual, especialmente en unos niveles en los cuales ya no te quieren enseñar y tienes que aprender por ti mismo, pero sí hay gente amable que llega un momento en el que sí quiere regalar su conocimiento. Y hoy vamos a regalaros un conocimiento interesante
Y lo que quiero es que adquiráis vosotros directamente la experiencia. Y lo que vamos a hacer es un pequeño juego. Vais a ser consultores, todos, en el día de hoy. Y he traído un pequeño caso para todos vosotros. Quiero que os pongáis en este papel. Así que, por favor, trabajar un poquito. Somos consultores internacionales, no nacionales, internacionales. Y te solicitan que asesores a un cliente sobre el tipo de contrato estandarizado a emplear en su proyecto. Y tras una reunión con el cliente, le brindas las siguientes claves, te brinda él mismo las claves sobre el proyecto, ¿no? Lo primero que te tiene que decir es de qué trata el proyecto para que tú puedas recomendarle un tipo de contrato que se ajuste mejor a sus necesidades. Y de eso se trata. No. Volvemos hacia atrás, por favor. La siguiente hacia atrás. Ahí. Bueno, porque sepáis las características del proyecto, es un proyecto de complejidad alta, requiere una licitación rápida, ahí ya nos han dado una clave, licitación rápida. Su personal es reducido y está acostumbrado a la ley de contrataciones del Estado. Creo que es bastante habitual en el Perú, ¿verdad? Quizá estamos haciendo un caso particular cercano a vosotros. Y el proyecto es altamente relevante para el país. Tras analizar estos requerimientos como asesor de este cliente, decides proponerle dos tipos de contrato que son los más conocidos en el mercado, NEC y FIDIC. Y en este contexto, decides hacer una pequeña presentación para tu cliente con el objeto de que sea él el que decida. Yo quiero que decidáis también hoy vosotros qué tipo de contrato se adapta mejor a las necesidades, porque de eso es de lo que se trata. ¿Contrato es mejor? ¿Es peor? No, es el que mejor se ajuste a las necesidades de tu cliente. Todos los tipos de contrato con la finalidad de que él decida. ¿De acuerdo? Ahora sí. Entonces, hablas con él, haces una presentación en su oficina, tranquilo, están sus abogados, y le hablas primero de NEC, y hablas de sus debilidades. ¿Cuáles son las debilidades que tiene NEC? Sinceramente, es un contrato difícil de entender. Tengo muchos amigos ingleses, he trabajado en Inglaterra 4 años, y para ellos es un contrato difícil de entender, incluso para ellos, no para todos los demás, sino para ellos también. Tiene una curva de aprendizaje elevada. Ellos han tardado mucho en llegar a este contrato. El origen de este contrato es el JCT, que es anterior, y luego ya la ICE empezó a desarrollar este tipo de contratos en los que se basa FIDIC y se basa NEC. Pero ellos han tenido una curva de aprendizaje muy lenta. Les ha costado mucho llegar ahí y, de hecho, tienen profesiones muy sectorizadas. Tienen quantity surveyors, tienen contract managers, tienen commercial managers, tienen project managers, tienen una serie de disciplinas alrededor de estos contratos. Y eso no llegó de la noche a la mañana, tardó. También deciros que los contratos NEC no lo gestionan los abogados, lo gestionan los contract managers en el otro lado del Atlántico. Ese es un tema también diferenciador que es importante, ¿no?, para que lo sepa nuestro cliente. Falta de claridad en los roles. Sabemos que es un contrato muy colaborativo, entonces a veces hay un tema de reparto de riesgos que no está del todo claro. Entonces a veces hay un poco de confusión. Complejidad en la gestión contractual. ¿Por qué? Porque es muy disciplinar, porque tiene muchas instrucciones y es un contrato que requiere una gestión muy fuerte. Y no lo va a hacer una persona, lo va a hacer un grupo grande de profesionales. Aquí ya hay una pequeña clave, ¿no? Si os acordáis del caso, personal reducido del contratante, pero es un contrato que requiere una administración muy fuerte. Falta de jurisprudencia en el Código Civil y experiencias previas. Es un contrato inglés, no cabe duda. Se ha utilizado en Sudáfrica, se ha utilizado en Hong Kong, Perú, se utilizó en los Panamericanos, pero es recientemente novedoso. Entonces, jurisprudencia internacional del Código Civil limitada.
Más debilidades, necesidad de coordinación constante, todos lo sabemos, los que hemos trabajado con Next, es un tema muy constante, arduo, en el que hay muchísima interacción. Es un modelo basado en la ley común. Recordar que está basado en la ley común, no en el Código Civil, y hay diferencias. A priori puede parecer que no, pero sí las hay. Es un contrato menos internacionalizado, porque lo es, no es como quizá FIDIC, que se ha utilizado en todo el planeta. Es cierto que se está utilizando en el Perú, se utiliza en otros países, pero no es el contrato internacional por excelencia. Asesores. La mayoría de los asesores hasta hace muy poquito eran todos ingleses, el 100%. De hecho, lo tenéis aquí en los proyectos de la ANIN, de la ARC, UKDT, son ingleses, es decir, que tienen ya un grupo peruano, está aumentando la masa crítica, es cierto, pero el grosso de los asesores, la masa crítica, son británicos. Fortalezas, por supuesto que es un contrato con muchísimas fortalezas, es un gran contrato, es un contrato muy bueno. ¿Qué ofrece? Es muy flexible y es muy adaptable, tiene mucho movimiento, puede tener mucho intercambio, puede tener muchas reconsideraciones. Es muy interesante tener un contrato flexible. Comunicación abierta. Fomenta muchísimo la comunicación entre el gerente de proyecto y el director de proyecto. Es algo evidente. No es algo que se vaya dejando a un lado. No, los problemas se van a tratar ahora, ya. Y se define perfectamente a los actores. Control de costes. Tiene un control muy definido, por eso, de hecho, uno de los gestores de contratos ha sido el Quantity Surveyor. El Quantity Surveyor, digamos que es una persona muy focalizada en costes, así que tiene sentido que estos contratos tengan una parte de costes muy bien gestionada. Y es una gestión proactiva de riesgos, todos conocemos las famosas alertas tempranas. Promoción de la colaboración, creo que es un poco la herramienta de venta que tiene este tipo de contrato, el espíritu colaborativo famoso. Pienso que se ha malinterpretado lo que es la palabra, lo han dicho otros panelistas en muchísimas conferencias, tampoco lo voy a repetir lo que significa y lo que no significa el espíritu colaborativo. Facilita la innovación, esa continua, ¿no?, mejora en los diseños, en la metodología de trabajo, etcétera. Y hay muchísima transparencia en los procesos porque al final vienen definidos. Es cierto que no es tan claro como en otros contratos, pero sí viene definido. Ahora vamos a hablar del otro contrato que vosotros como asesores le queréis presentar a vuestro cliente para que él decida. Tiene que decidir él mismo, ¿no?, de manera interna. ¿Qué le vamos a decir? Debilidades de FIDIC, rigidez en los procedimientos. Pues es más rígido, sin duda. Está escrito A, B y C. Es más rígido, tiene menos espacio para reconsideraciones, etc. Es cierto que la versión del 17 ha mejorado esto. Falta de flexibilidad, pues bueno, se puede ver como una debilidad o se puede ver como una fortaleza, lo vamos a ver ahora. Y tiene un enfoque, sí, en mi opinión, habiendo trabajado con ambos contratos a nivel internacional y en 4 continentes, principalmente FIDIC, pues el enfoque es menos proactivo que el de NEC. Es una realidad. Es menos de vamos a sentarnos, vamos a llegar a este acuerdo. Originariamente no, yo soy el ingeniero, tú eres el contratista, hay un reparto más claro de riesgos, este es el tuyo y yo no voy a entrar en el tuyo y tú tampoco entres en el mío. Es cierto que ahora con la modificación de la cláusula de determinaciones sí que hay más flexibilidad porque le dicen de manera más clara, aunque siempre la ha habido, al ingeniero que tiene un espacio en el cual tiene que conciliar con su parte. ¿De acuerdo? Concilia entre el contratante y el contratista porque tiene que quitarse ese sombrero, tiene que ponerse el sombrero neutral y hacerlo. Entonces, bueno, le está empezando a dar más espacio. Y favorece menos la colaboración. Ya os digo, es A, B y C. Y eso es lo habitual. Más debilidades. Bueno, aquí en el Perú pues hay un formato, ¿no? Hay una tipología de contrato que se utiliza mucho, que es el Management Contractor. No es algo que en principio FIDIC pues tenga un libro dedicado a eso. Ellos tienen el plata, tienen el rojo, tienen el amarillo, pues es más diseño-construcción.
construcción tradicional, puedes tener subcontratos, puedes tener el contrato con el ingeniero, pero bueno, quizá pues es una debilidad frente a Next si es lo que tú estás buscando. La pregunta es, ¿estás buscando eso? ¿El mercado es maduro para ello? ¿Sí? No. Contrato excesivamente modificado históricamente. La verdad es que para aquellos que hemos trabajado con FIDIC, ver un FIDIC puro es muy, muy raro. Igual que creo que NEC, con todas estas cláusulas Z, también es complicado, ¿no? Ver un NEC puro. Y al final pues es una pena, ¿no? Que queramos reinventar la rueda y vaya todo hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. Recordad que este tipo de contratos lo han creado las mayores cabezas y lo han revisado las segundas mejores cabezas. Los contratos FIDIC, por ejemplo, se dan a todas las asociaciones mundiales de constructores para que ellos den su opinión sobre el contrato. O sea, hay un ejercicio muy, muy poderoso detrás de la redacción de este tipo de contratos. Fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas de FIDIC? Bueno, es el contrato más internacionalizado y adaptado al Código Civil, sin duda. Yo he hecho contratos en Vietnam, he hecho contratos en India, he hecho contratos en Panamá, en Argentina, en Perú, en muchísimos lugares. Se utiliza mucho en el Código Civil, creo que más que en el anglosajón, que se utiliza muchísimo también. Fijaros que incluso ellos en Inglaterra muchas veces optan por el contrato FIDIC. Contrato más conocido y con mayor número de asesores. Hay asesores en todo el mundo, en todo el mundo. Sin embargo, como hemos dicho antes, hay menos asesores que no sean británicos con respecto a NEC. Es decir, hay asesores españoles, peruanos, chilenos, indios. FIDIC es un contrato más internacionalizado y es más sencillo conseguir asesores. Tiene una facilidad de gestión, sin duda es una ventaja frente a NEC. La gestión es muchísimo más sencilla y requiere de menos personal. Entonces, son temas que hay que tener en cuenta. Es menos flexible, pero es más claro. Entonces, cuando tú tienes que decidir entre negro y blanco, pues es más sencillo que en una escala cromática de grises, ¿verdad? Menor carga administrativa. Bueno, el contrato FIDIC tiene sin duda menor carga administrativa de gestión contractual. Cuando tienes un contrato NEC, pues todas esas disciplinas que os he comentado, ¿no? Contract managers, commercial managers, bueno, tienes al final como 14, 15 personas mínimo. Y tras analizar las fortalezas y debilidades de los contratos propuestos como cliente, ¿cuál sería vuestra decisión? Recordar cuál es el escenario, no si vuestro corazón está con NEC o vuestro corazón está con FIDIC. Es simplemente ajustándonos a las necesidades del proyecto. Así que, por favor, que levante la mano quien considera que NEC es más apropiado para el escenario que pusimos, que si lo puedes volver a poner, por favor, el escenario. Vamos a ir a la segunda página, por favor, siguiente. Ahí. Proyecto de complejidad alta, requiere una licitación rápida, su personal es reducido y está acostumbrado a la ley de contrataciones y es un proyecto altamente relevante para el país. Olvidar ese typo que hay ahí por lo que requiere, nos olvidemos de ello. Que levante la mano quien considera que NEC es más apropiado para este proyecto. Recordar que luego se lo vais a tener que explicar al contratante y explicarle por qué se ajusta mejor a su proyecto. Que levante la mano quien considera que FIDIC se ajustaría más a este proyecto en concreto. Muy bien, bueno, parece que vamos de un lado, ¿no? Entonces, bueno, contratos mejores, peores. Yo diría, no me atrevería ni siquiera a decir que es dependiendo del proyecto. Fijaros lo que os digo, es muchas veces depende del país, de si el país está preparado para un tipo de contrato o no, de si tiene la madurez suficiente para gestionar ese tipo de contratos de manera exitosa, no de si lo puede gestionar o no. Es de si lo puede gestionar de manera exitosa. Y exitosa es plazo, coste y calidad. Eso es lo que finalmente define si un proyecto es exitoso o no. Y aquí voy a requerir pues, la ayuda de tres profesionales que tienen experiencia en el mercado,
utilizando este tipo de contratos. También, lógicamente, finalmente les voy a preguntar lo mismo que a todos vosotros, si FIDIC o NEC al final tenía que ser uno u otro, pero no sé, vamos a empezar con Marc, por favor. A ver. Sí, buenas tardes con todos. Gracias, Ignacio. Por supuesto, la respuesta, creo que la sala también lo ha visto, la respuesta para mí es los contratos FIDIC. Tenemos aquí una necesidad en el escenario que propone de un proyecto de alta complejidad y con necesidad de ir con una licitación rápida también. Y bueno, todos los tipos de contratos son buenos, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, pero la estrategia de elección del tipo de contrato que se va a aplicar para un proyecto o para varios proyectos es clave al final porque va a definir toda la vida de este proyecto. Voy a hablar de lo que es el caso que yo estoy gestionando en un acuerdo de gobierno a gobierno entre Perú y Francia, que es el caso de la nueva carretera central. Cuando se hizo la licitación de los estados contratantes o candidato para hacer este tipo de proyecto para el Estado peruano, se analizó también este tipo de contrato y en la propuesta ya estaba establecida una estrategia justamente por los mismo escenario que estaba presentando, que son proyectos, es un proyecto de muy alta complejidad, que es necesario, que se quiere hacer licitaciones rápidas y tenemos una necesidad de administración reducida y de entendimiento también con lo que está acostumbrado también el país a nivel de los contratos de las licitaciones. Entonces, cuando entramos y la propuesta fue desde el inicio trabajar con los contratos FIDIC. ¿Por qué? Porque este tipo de gran proyecto de infraestructura necesita tener un alcance internacional. Sabemos que un proyecto como la nueva carretera central va a tener que atraer a una diversidad muy importante de empresas, de consultores a nivel nacional e internacional. Entonces, este tipo de contrato FIDIC que tiene una vida mucho más grande y un panel de asesores más grande, de empresas que trabajan con el FIDIC a nivel de muchos países, es un contrato que permite hablar la misma idioma a nivel contractual con muchos países y con muchas empresas que pueden participar de este proceso. Es un contrato también que tiene su rigidez y hay también aquí en el país, conocemos, bueno, no tanto por mi parte, por la ley de contratación y el estado del país que tiene estos problemas de tener una rigidez y un control, lo hemos escuchado en los otros paneles, fuerte y también una necesidad de transparencia y de claridad en los procesos. Entonces, los FIDIC se adaptan perfectamente a este tipo de megaproyecto porque son conocidos, están respaldados por una gran experiencia internacional en otros proyectos, son utilizados por los bancos mundiales, los bancos de desarrollo. Entonces, con este tipo de megaproyectos son lo más adecuado. Todavía, para el proyecto de la carretera central, la nueva carretera central, todavía podemos avanzar en esa estrategia porque el FIDIC no es tipo de contrato, son varios FIDIC. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor libro, el mejor color para los contratos? Rojo, que es muy parecido al final a la costumbre del país, es decir, voy a tener un expediente definitivo de ingeniería y voy a tener un ejecutor que va a ejecutar mi expediente, va a llegar, ejecutar y todo bien.
Pero a veces, para ir un poco más rápido también, necesito entrar en otro tipo de contrato, como son los Design and Build. FIDIC amarillo. Existe también aquí es aquí donde empieza un poco la diferencia con lo que es la aplicación de este tipo de contrato en Perú. Porque aquí no voy a tener, como es el caso, un expediente definitivo de ingeniería acabado. No voy a iniciar una obra con un EDI, el famoso EDI acabado, con una resolución. Voy a iniciar la obra. Y aquí es donde hay un poco la discrepancia y la dificultad también para poder avanzar con ese tipo de contrato es, voy a iniciar una obra, un diseño, sin tener un diseño acabado, definido como es la costumbre aquí. Hay también otro tipo de contrato, los FIDIC, bueno, hablamos de los silver, plata, que podría ser también una solución, que es transferir el riesgo completo al constructor. Es decir, yo quiero un objeto de un punto A a un punto B o un edificio, quiero que llegue en tal plazo y le doy el papel de todo el riesgo, todo el diseño y la construcción a un contratista o a varios, un consorcio. Entonces, el tipo de contrato también FIDIC es importante y eso es la gran es la riqueza de este tipo de contrato, de tener toda esa experiencia diferente que permite tener una jurisprudencia también que permite tener un gran panel de selección de tipo de contrato que podemos adecuar lo mínimo posible a la obra y al país en el cual estamos trabajando. Entonces aquí la importancia de la selección del contrato es clave según las necesidades del país y del proyecto. Necesitamos tener en las etapas previas una selección adecuada del tipo de contrato. NECO-FIDIC al final depende mucho de la capacidad del país también a recuperar este tipo de contrato, a hacer lo suyo y a desarrollarlo bien. Para este gran proyecto, la carretera central, hemos elegido el FIDIC y el objetivo es también adaptarlo y poder aportar los cambios normativos en la ley de contrataciones peruana, justamente para poder avanzar con obras emblemáticas que pueden hacer mover las líneas de este tipo de proyecto. Yo creo que todos queremos trabajar en ese proyecto, ¿no? Janet, por favor. Buenas tardes con todos. Gracias por el pase. Bien, definitivamente hacer una elección por uno o por otro modelo tiene varias aristas, ¿no? Como lo había señalado Ignacio, hay factores referidos al tipo de proyecto, la complejidad del mismo, las necesidades que se tienen el proyecto respecto a atención o el cumplimiento de la meta en un plazo corto, el conocimiento de los recursos humanos en relación al el involucramiento de los recursos humanos en relación al modelo, etcétera. Hay una serie de factores que se tienen que analizar, como bien lo había planteado Ignacio al momento de formular la pregunta a tipo caso, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia en el proyecto de la NSC y en otros proyectos en los que hemos implementado estos modelos internacionales, lo que encontramos como elementos que nos permiten identificar la utilización o inclinarnos por uno u otro modelo son, primero, cuáles son las necesidades que tiene el proyecto
para poder determinar si es que se va a utilizar un modelo más rígido o un modelo que se requiere que se vaya adaptando en el camino, ¿no? O si es que se va a poder, o si el derrotero termina siendo el tiempo o el plazo más que los recursos asignados al proyecto, los recursos o las debilidades que uno pueda tener a nivel de recursos. Estos elementos nos permiten ir mirando si uno u otro modelo son los que se adaptarían a nuestro proyecto, entendiéndose como modelo NEC o FIDIC, ¿no? Pero también otros factores que ya hemos ido encontrando en el camino son cuáles son las reglas país y cómo esas reglas país pueden mejor adaptarse a uno u otro modelo. Y ahí definitivamente lo que he encontrado en mi experiencia es que el modelo FIDIC me permite hacer una mejor adaptación a nuestras reglas o modelos contractuales locales con los que se trabajan aquí en nuestro país. Por ejemplo, en nuestro país estamos acostumbrados a un clausulado preestablecido. Estamos hablando de contratación donde el Estado es parte, ¿no? Un clausulado preestablecido donde se establecen o se señalan cada una de las condiciones bajo las cuales se van a vincular las partes. El modelo FIDIC trabaja con un clausulado de esta naturaleza y nos da la facilidad de poder ir haciendo las adaptaciones a un proyecto a través de las condiciones particulares. Sin embargo, en esta adaptación es necesario cuidar mucho que esta adaptación no desnaturalice el modelo original del balance de riesgos, del equilibrio de las partes, de las figuras básicas que están contenidas en el modelo, ¿no? Por ejemplo, uno de los aspectos que viene generando una problemática en la implementación de estos modelos internacionales es las reglas país sobre plazo de caducidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice el modelo FIDIC o cómo conceptúa el modelo FIDIC esta gestión de las actividades en cuanto a plazo y qué es lo que dicen nuestras normas civiles en relación a si se puede o no se puede pactar el plazo de caducidad, toda vez que estos contratos o estos modelos no son normas, estos modelos son estructuras contractuales, son formatos contractuales en base a los cuales las partes se van a vincular. Entonces ahí toca desarrollar, se necesita recursos humanos muy fortalecidos que puedan, al momento de establecer las condiciones particulares y la adaptación al proyecto, tener el suficiente expertise para no desnaturalizar o establecer reglas que no son posibles de ser cumplidas y generar con ello una distorsión que no permita o que no le sirva al proyecto. Otro aspecto que también encontramos como fortaleza en los modelos FIDIC y por los cuales nosotros nos hemos inclinado por utilizar estos modelos es por el mecanismo de solución de controversias escalonado, ¿no? Hay un primer escalón que es el ingeniero, que es quien va a resolver las controversias del contratista, y es esta persona quien va, obviamente de manera objetiva, al estar involucrado en el día a día del proyecto, va a tomar una decisión que se ajuste a las necesidades de ese proyecto. Ahora, si no se tiene una decisión a conformidad, podemos recurrir a un siguiente mecanismo que viene a ser en este caso el DAP, ¿no? Ahora, una de las situaciones que viene generándose también como distorsión en este modelo es que se está cambiando la utilización del DAP por juntas de resolución de disputas, que de repente pueden decir, pero es lo mismo. No es lo mismo, tienen ciertas particularidades locales
propias de nuestra realidad y que cambian un poco la forma de gestión de las controversias. Entonces, ese es otro aspecto a considerar también en la formulación, en el uso de este modelo. Y finalmente la figura del arbitraje, ¿no? La figura del arbitraje en estos modelos que viene a ser el mecanismo residual, no el mecanismo principal. Y olvidaba otro de los mecanismos, que es el acuerdo amistoso, ¿no? Una solución amigable entre las partes, que esto ayuda a que la gestión del contrato se pueda dar en los tiempos, plazos y en las condiciones previstas. Sí, gracias, Janet. Bueno, para aquellos que no lo sepan, NEC, los contratos NEC, los originales, los ingleses no traen dispute board, traen adjudicación, que es algo diferente. El tema de los dispute board en NEC es un híbrido, ¿no? que se ha llevado aquí a cabo en el Perú. Luis, por favor. Gracias, y a todo el público presente también agradecerle por su paciencia, por acompañarnos un sábado a estas horas. Pero aprendemos de tu exposición y de lo demás, por eso que quisiera con estos comentarios enlazar un poco las exposiciones anteriores. Y antes de elegir entre un contrato NEC o FIDIC, recordamos la exposición de Jaime Gray, ¿no? Primero debemos ver qué sistema de entrega de obra se requiere, y un medio paso hacia atrás, qué información técnica se tiene para elegir el sistema de entrega de obra. Tenemos experiencia por ejemplo, en los hospitales que se han hecho con la opción F, NEC, en el sentido de que al no tener una información técnica suficiente, los presupuestos actualizados se han ido al 200 o 300%. Con el periódico del lunes, ¿no hubiera sido mejor tener un estudio de factibilidad previo, o tal vez una ingeniería básica? ¿Por qué no se actúa técnicamente? Y de eso me hace recordar la exposición de Fernando Sillonis con respecto a la necesidad de tener un organismo autónomo de ejecución contractual. Entonces, pareciera que con las condiciones de mercado, en cuanto a la necesidad de personal que se requiere en una entidad para elegir uno de las modalidades de NEC o FIDIC, es importante que previamente también haga un estudio de mercado, si los profesionales se puede reclutar personal especializado a trabajar en el lugar de la obra. ¿Cuánto personal se tiene en planta? ¿Cuánta necesidad de personal que está en Lima o en otras ciudades? ¿Qué remuneraciones se pueden hacer atractivos para que asistan? Entonces, todo ese conjunto de datos son importantes para la toma de decisiones. Y finalmente, para cerrar mi intervención, también existe un riesgo, me parece, en los contratos FIDIC, ¿no? Por ejemplo, en el libro rojo, el papel preponderante que tiene el supervisor, que se le denomina ingeniero. Si nos toca alguien que es un talibán o que es una persona que defiende el proyecto de su propia empresa, porque a veces hacen el diseño y posteriormente la supervisión, entonces el problema trasciende un poco más, ¿no? Pero eso me hace recordar de que felizmente en este tipo de contratos también existe el DAP, y eso ha sido también ampliamente expuesto el día de ayer. Gracias. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas. Estoy seguro que habrá gente interesada. Vamos a empezar por este lado, que es la primera mano que vi. Preguntas rápidas porque hay muchas manos levantadas, así que os pediría que por favor seáis breves, y si os corto, no me fusiléis a la salida. Ingeniero Palacios y estimados panelistas, buenas tardes. Primero, muchas gracias por sus conocimientos, y un poco abordando el problema de la ley de contrataciones, que tiene un engorroso procedimiento para la absolución de consultas y aprobación de adicionales.
¿Qué buenas prácticas ustedes podrían recomendar de esos contratos FIDIC o NEC respecto a las variaciones que pueden darse durante la ejecución de la obra, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la secuencia, niveles de aprobación o los plazos promedios que tienen estos tipos de contrato para finalmente aprobar y autorizar alguna modificación técnica respecto al alcance, metrados o especificaciones técnicas capaz? Sí, gracias. Voy a ser muy breve. Es decir, un ingeniero puede acordar una variación en 5 minutos y lo único que tiene que hacer es emitir una instrucción y ya está. Esa es la respuesta. 5 minutos o le puede llevar pues el tiempo que requiera analizarla. Va a depender de cómo sea. Tienes varios sistemas, incluso puede surgir del contratista o puedes pedir una propuesta, pero tiene el derecho el contratante, el ingeniero, de hacer una instrucción directamente, simplemente porque él lo desee. ¿De acuerdo? O sea, variaciones al contrato desde 5 minutos pues hasta 3-4 meses, ya dependiendo de las necesidades del proyecto. Por favor. Hola, buenas tardes, Ignacio y los panelistas. Si bien es cierto, el tema es FIDIC, pero un poco quiero traer a colación la participación de los panelistas y lo que dijo Lucho al final tenemos que también ver el sistema de entrega de obras. Eso nos da un paso atrás y como los panelistas han hablado un poco de la carretera central. Pregunta, en concreto, ¿han analizado la posibilidad de la carretera central sea en algún momento concesionada? ¿Ya han visto ese escenario o si está en el escenario del asesoramiento que tiene posterior al FIDIC que va a implementar? Porque hay una demanda garantizada importante, es un monopolio garantizado, así que por ahí me pregunto. Sí, yo una breve introducción porque la pregunta es para los panelistas. Para aquellos que no lo sepáis, está el contrato dorado de FIDIC, que es diseño, construcción y operación. ¿De acuerdo? Entonces hay un modelo estandarizado directamente, pero por favor. Álvaro, sí. Bueno, justamente sí lo estamos pensando. No hay que olvidar que primero el proyecto de la nueva carretera central es un proyecto público, financiado al 100% por el Estado peruano. El tema de pasar a una concesión, una APP o bueno, puede ser evaluado, pero al final es el Estado que tomará esta decisión. Nosotros podemos analizar, recomendar. Hoy día no está decidido el tema de la concesión. Se está pensando también en los temas de operación y mantenimiento. Puede ser también una concesión más tarde de la operación. Por la naturaleza de la obra, del objeto, el mantenimiento de una autopista de 185 kilómetros, 30 kilómetros de túneles, 20 de viaducto, muy complicado. Entonces, para la operación y el mantenimiento es un tema. Pero el tipo de contrato FIDIC con la concesión y la operación después del proyecto podría ser una opción. Justamente hace parte del tipo de contrato y de la estrategia que se tiene que tomar en los próximos meses. Escenario en el cual un contrato u otro tenía que encajar mejor. Es decir,
Era un poco la idea, pero por favor, ¿quién quiere responder? No sé si Janet quizá o... Ya. Bueno, la pregunta o la reflexión era sobre esta adaptación de estos modelos internacionales a lo que la ley de contrataciones quiere implementar. Es una tarea titánica, lo veo así, porque, a ver, la ley de contrataciones tiene reglas dentro de las cuales se establece la participación del Estado con ciertas prerrogativas, ¿no? Y donde el Estado, en base a esas prerrogativas, tiene una posición mucho más fuerte frente a su contraparte, obviamente amparado por norma, considerando que defiende intereses públicos o representa intereses públicos. Los modelos contractuales FIDIC tienen un equilibrio y un balance entre las dos partes, donde esa prerrogativa a la que estamos acostumbrados en nuestros contratos administrativos o en nuestros contratos bajo la ley de contrataciones del Estado no se traslada tal cual. Y efectivamente, en la práctica, cuando se trata de implementar el modelo FIDIC, muchas veces hay como que la intención de querer trasladar muchas de las figuras de la ley de contrataciones al contrato FIDIC, como los mecanismos de resolución, como los mecanismos de tramitación de las variaciones, por ejemplo, lo cual desnaturaliza el modelo. Entonces, ahora, pretender establecer a través de la ley de contrataciones reglas para aplicar el FIDIC o para aplicar el NEC, desde mi punto de vista, no es sano. No es sano porque eso nos hace caer nuevamente en la sobreregulación. Estos modelos ya han pasado históricamente por un análisis de expertos en la materia, y pretender a través de una disposición normativa darle pautas para considerar en estos modelos que queremos peruanizar al hacerlos nuestros, incorporándole nuestras reglas y nuestra legislación, hay que mirarlo con mucho cuidado. Sí querría hablar de que, bueno, tengo una experiencia actualmente como Dispute Board en un FIDIC rojo aquí en Perú, y estoy gratamente sorprendido que ha sido de los menos tocados que he visto a lo largo de mi carrera, y los que menos modificados han sido a través de sus condiciones particulares, y los Golden Principles se han respetado. Entonces hay un contrato en Perú en el cual está prácticamente puro el contrato FIDIC. Para aquellos que no lo sepáis, los Golden Principles son una serie de reglas o de principios que tienen que tener un contrato FIDIC para que se considere FIDIC, dado que tienen tendencia a desvirtuarse a través de las condiciones particulares. Pero que sepáis que sí, y yo personalmente estoy de presidente en un Dispute Board en uno. Carlos, por favor. Listo más. En realidad es una tontería. Y el segundo concepto es, los contratos FIDIC son muy usados en el Perú porque las entidades cooperantes como el Banco Mundial, el BID, KfW, el JICA, señalan que se usa el contrato FIDIC. Y cuando vemos las reglas que dicta el Banco Mundial para la utilización del contrato FIDIC, dice muy claramente que se trate de mover lo menos posible las condiciones generales con las condiciones particulares. Incluso da ciertas reglas de qué cosas se puede mover y qué cosas no se pueden mover. Porque como es un contrato donde todas las cláusulas están relacionadas unas con otras, si de repente modificamos una cláusula, puede ser que no nos hemos dado cuenta de que otras cláusulas también se afectan, y seguramente sin haberse propuesto ese asunto. Entonces,
Si quieres un Volkswagen, cómprate un Volkswagen. No te compres un Mercedes y le comiences a cortar piezas para convertirlo en un Volkswagen. Bueno, con esta excelente observación por parte de Carlos, finalizamos la sesión. Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda y, por supuesto, a los panelistas que han sido excelentes. Muchísimas gracias a nuestro panel de expositores. Van a recibir un certificado por su brillante exposición y las lecciones aprendidas que hemos escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a nuestros panelistas. Por favor, un aplauso.